Luz en la oscuridad. Capítulo 6. Un escape apenas. No debo detenerme en los detalles de esta feliz semana. Contra toda expectativa, mi padre se recuperó y tuve la alegría de verlo nuevamente ocupado en sus estudios habituales. Nuestros invitados nos molestaron muy poco. Permanecieron tranquilos en su propia parte de la casa. Bárbara todavía se quejaba amargamente de la rápida desaparición de nuestras provisiones y profetizaba que pronto moriríamos de hambre. Para mí, aquellos días fueron luminosos y sin nubes. Por la mañana veía a menudo al coronel von Wertheim después del desayuno. Se marchaba con sus hombres y no regresaba hasta bien entrada la tarde. Y cuando terminaba el trabajo del día, él y mi padre conversaban juntos, mientras yo me sentaba a su lado, escuchando en silencio. A veces, la conversación giraba en torno a temas religiosos, y para mi sorpresa, cuando se mencionaban esos temas, mi padre parecía contento en lugar de evitarlos, como yo esperaba. Mientras el coronel estuvo con nosotros, me sentí muy feliz de tener tantas oportunidades de leer la Biblia. Siempre que lo encontraba, me explicaba lo que yo no podía entender, de modo que cada día aprendía más y más cosas sagradas. Me sentía muy feliz. Solo el pensamiento de que nuestro huésped pudiera ser llamado de repente nublaba las horas soleadas de mis días. Apenas pensaba en el horror que se había extendido sobre nuestra tierra, excepto de vez en cuando, por boca de Stephen, me enteraba de algún triste suceso. Vivía en un sueño luminoso, pero, solo duró una semana y fue reemplazado por una terrible realidad. Cuando mi padre podía prescindir de mí, intentaba hablar con Stephen de las cosas que llenaban mi corazón, pero rara vez lo encontraba dispuesto a escuchar. El muchacho, antes tan alegre y jovial, ahora estaba taciturno, triste y de mal humor consigo mismo y con todo. La conducta amistosa del coronel von Wertheim sin duda le había inspirado respeto y simpatía, si no hubiera estado tan amargado por el éxito de las tropas alemanas. Un día, el hermoso clima otoñal me incitó a salir al aire libre. Hacía varios meses que no me atrevía a alejarme de la casa, aunque ansiaba subir a la cima de la colina roja y disfrutar una vez más de su hermosa vista. Pero hoy no podía negarme el placer de sentir el aire fresco del bosque en mi rostro y de deleitar mis ojos con el paisaje en todos sus colores otoñales. No tenía miedo de encontrarme con soldados, pues estaban al otro extremo del pueblo. Así que me puse en camino y tras unos 20 minutos de marcha, llegué a la cima de la colina con el corazón palpitante y las mejillas encendidas por el ejercicio. No me arrepentí de haber venido, pues nunca había visto el campo tan hermoso. Por todos lados las colinas se elevaban hasta donde alcanzaba la vista, un momento estaban iluminadas, en otro momento en sombras, a medida que las nubes empezaban a acumularse en el oeste. A la izquierda, casi oculto entre los árboles, estaba nuestro pequeño pueblo, tras el cual el aire claro y transparente permitía distinguir objetos a kilómetros de distancia. Lo más claramente visible de todo era la llanura, que se extendía en todas direcciones y estaba bordeada por crestas montañosas. Pero, ¿qué vi? Seguramente algún poder desolador, cruel y destructor había estado actuando allí. Los ricos bosques, los campos soleados, los arroyos centelleantes, el cielo azul encima, todo era tan hermoso como nunca lo había visto. Pero en medio de su gloria y esplendor estaba la marca del destructor. Miré a través del valle hacia donde se encontraba la hermosa ciudad de Arlecourt, en las orillas de un pequeño arroyo, pero en lugar de las casas blancas que asomaban entre el follaje verde, vi un montón de ruinas. Mi corazón pareció detenerse, y temblando en todos mis miembros, me dejé caer sobre una piedra cubierta de musgo cerca de la pared de un viejo fuerte. Todo vino a mí, la angustia, la desolación, el terror, las terribles realidades de la guerra. Por primera vez vi sus crueles huellas, y había sido tan feliz. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera volver a mirar a mi alrededor.
De pronto, el viento trajo un ruido sordo a mis oídos. Miré hacia arriba y vi a lo lejos largas filas de soldados con uniformes oscuros que parecían estar marchando. Vi también árboles caídos, grandes montones de cenizas, caballos muertos, puentes rotos, mientras que de vez en cuando se oía el estruendo de un cañón y negras nubes de humo se elevaban en el aire. Empecé a temblar cuando se acercaba el crepúsculo y ya no podía sentir los cálidos rayos del sol, pero no me moví hasta que una piedra suelta del muro derruido cayó al suelo cerca de mí. Asustada me levanté y mi miedo aumentó cuando mi oído captó el sonido de pasos que se acercaban y vi a través de una grieta en la pared la figura de un hombre con uniforme azul que venía hacia mí. Pero al momento siguiente mi terror desapareció, porque reconocí al coronel von Wertheim. «¡Oh, eres tú!», grité con alegría. «Sí, soy yo», dijo sonriendo. «Pero, querida niña, ¿cuánta ansiedad has causado con tu imprudencia? Te has expuesto a muchos peligros. ¿Qué te ha llevado a hacer esto?» «Ha arruinado todo mi placer ver eso», dije con tristeza, señalando la ciudad quemada. «¿Y oye el cañón? Oh, es terrible». Él guardó silencio, pero yo sabía lo profundamente que simpatizaba con nuestra desgracia. «Oh», dije, no podía negar el placer de ver ese hermoso lugar en su belleza otoñal, pero lamento haber venido. He sido tan feliz esta semana y he olvidado la aflicción y la miseria de mi gente». «No conocías su dolor y no podías simpatizar con ellos», respondió. «Que el Señor te conceda que nunca lo experimentes. Cuando nos da la luz del sol, debemos alegrarnos de ella». «¿Pero por qué Dios permite estas cosas?», pregunté. «¿Acaso Dios, el creador del cielo y de la tierra, no hará lo que es justo?», respondió. «Mira esas nubes y dime qué ves allí». Miré hacia donde él señalaba. Había nubes obscuras, agrupadas y cubrían la mayor parte del cielo. Solo una estrecha franja en el horizonte occidental estaba despejada, y los bordes de las nubes, dorados por el sol poniente, formaban un gran contraste con las masas oscuras y pesadas que había sobre nuestras cabezas. «¡Oh, qué hermoso!», exclamé. «¿Ves esas nubes? Qué oscuras y confusas son cuando las miramos desde la tierra», dijo. «Pero si las viéramos desde arriba, qué diferente sería». Y así sucede a menudo con el trato de Dios con nosotros. Pero detrás de la oscuridad hay luz. Nuestra fe ve la luz en los bordes de la nube y sabe que, aunque oculto, el sol sigue brillando. Mientras hablábamos, las nubes se habían vuelto más densas, y cuando salimos del bosque y comenzamos a descender por un sendero casi perpendicular, el viento era tan fuerte que ya no era posible conversar. El camino era empinado y accidentado, por lo que tuve que hacer todo lo posible para no caerme. Cuando llegamos al valle, las colinas nos protegieron un poco, pero la lluvia había aumentado. Mi compañero me había tomado de la mano para que pudiéramos ir más deprisa, pero me pregunté por qué estaba tan serio y silencioso. Lo miré y vi que su rostro tenía una expresión triste. ¿Dónde estaban sus pensamientos? En casa, con su madre y con Thekla, su hermana, sin duda. Mis pensamientos ansiosos fueron interrumpidos por el disparo de un arma, y casi inmediatamente una bala pasó silbando cerca de la cabeza del coronel. Gritando fuerte, me aferré más a él. Se dio vuelta y miró fijamente un arbusto a nuestra derecha, de donde parecían haber venido los disparos. Luego saltó hacia atrás rápidamente, empujándome al mismo tiempo hacia adelante. «¡Corre, Leoni! ¡Rápido, o te dispararán!», gritó. Pero no pude ir. Me sentí lo suficientemente valiente para querer compartir el peligro con él. Me agarré fuerte a su brazo y grité: «No, no puedo dejarte solo en este peligro». «El que te quedes no hace que sea más seguro», dijo apartando el brazo. «El peligro aumenta más bien con tu demora. No daré un paso hasta que te hayas ido. Te ruego que te apresures». En su mirada y en el tono de su voz había algo que tenía que obedecer. Todo fue obra de un momento. Me di la vuelta y aunque me temblaban las rodillas, la cabeza me daba vueltas y todo parecía oscuro ante mis ojos, comprendí que la seguridad de mi amigo dependía de mi rapidez y corrí a ciegas por el sendero pedregoso. De pronto,
Oí otro disparo. El miedo me hizo temblar tanto que apenas podía mantener el equilibrio. Aún así, seguí corriendo como una loca hasta que llegué a un muro que separaba la colina de los campos. No pude seguir adelante. Detuve mi precipitada carrera y apoyándome en la pared, miré hacia atrás con un esfuerzo desesperado hacia el lugar donde había dejado al coronel. Al principio no vi nada. Todo danzaba ante mis ojos. Un ruido como de campanas resonaba en mis oídos. Mi corazón casi dejó de latir. Entonces, de repente, vi la alta figura de mi amigo a través de la niebla que flotaba ante mis ojos. En un minuto estaba a mi lado. «Gracias a Dios que estás a salvo, hija mía», dijo. No podía hablar. Mi intensa excitación había sido seguida por una postración total, y solo con el fuerte brazo del coronel pude continuar mi camino hacia casa. Trató de consolarme asegurándome que todo peligro había pasado, pero mi lengua parecía paralizada. Estaba cansada, mortalmente cansada, y hasta que llegamos a casa no empecé a recuperarme del susto. Por fin cruzamos la pequeña puerta y me sentí a salvo. Sí, cuando la puerta se cerró detrás de nosotros y el alto muro del jardín nos separó de la carretera, comencé a respirar con más libertad. Antes de entrar en la casa, me senté en un banco del jardín, pues había dejado de llover. El coronel von Wertheim se me acercó y me dijo con una sonrisa amable: «Pobre niña, seguro que te has encontrado en medio del incendio esta tarde. Qué poco sospechaba, cuando fui a buscarte a esa colina, que mi presencia te expondría a tal peligro». «Pero, ¿cómo fue que llegaste a casa antes de lo habitual?», le pregunté. «Varias razones me han hecho volver», respondió. «Esperaba encontrarte como siempre en el jardín, pero Pierre me dijo que te había visto en el camino de la Colina Roja. Como temía que algunas tropas dispersas pudiesen asustarte con su aparición repentina, te seguí sin pensar que con mi presencia podría ponerte en peligro». «Eres muy amable», dije. «Pero, ¿qué piensas? ¿Quién podría haber disparado esos tiros contra nosotros? Era El tiro vino de ese bosque, y me temo que era tan viejo». «Basta, no me digas más», me interrumpió. «¿Por qué? ¿Olvidas que soy un oficial alemán? Si conociera al culpable, ¿sabes cuál sería mi deber?». «Sí, lo sabía, y por eso guardé silencio. Pero estaba segura de que no había olvidado la historia que le había contado del pobre viejo Jacques, el carbonero, cuya cabaña se encontraba justo detrás de aquel grupo de árboles y cuyos 2 hijos habían muerto en la batalla de Worth. Desde el día en que el anciano había oído la terrible noticia, solo tenía en mente un pensamiento: vengarse de los alemanes. No era difícil, por tanto, adivinar de quién eran las manos que habían disparado aquellos tiros. «Pero disparó una segunda vez», dije. «No resultaste herido, ¿verdad?». «Gracias a Dios, no», respondió. «El primer tiro fue muy cerca, pero el segundo fue mejor. Mire aquí». Y se quitó la gorra y me mostró el lugar donde la bala había hecho un agujero. Mis mejillas palidecieron. No podía hablar. Solo media pulgada más y... oh, la idea era demasiado terrible. Durante un rato no se dijo nada. Luego mi amigo continuó: «¿Ya ves lo necesario que me fue obligarte a correr? Ha sido un día lleno de experiencias, pues este baile no ha sido la única causa de mi ansiedad por ti y tu padre, aunque me ha dado pena aumentar tus problemas al tener a mis hombres acuartelados aquí. Tengo el placer de saber que he podido proteger un poco, pero ahora me han ordenado que abandone tu casa mañana». «¿Qué? ¿Mañana?», grité consternada. «Sí», respondió. «Desde lo alto de la colina habrás visto cómo el valle estaba lleno de soldados. Se les ha ordenado que se dirijan hacia el sur. Mañana, antes del amanecer, debemos seguirlos». Yo había deseado sin duda que las tropas abandonaran nuestro pueblo por amor a mi padre, pero separarme tan de repente de mi amigo, a quien tanto debía, fue duro, muy duro. Las lágrimas llenaron mis ojos y rodaron en grandes gotas por mis mejillas. «No tengas miedo, niña», dijo el coronel, mientras su propia voz temblaba. «Pero, ¿cómo puedo evitarlo?», dije. «Sé lo que has hecho por mí esta semana. Me has mostrado la luz, me has guiado hacia Jesús y ahora te enfrentas al peligro, tal vez a la muerte. Estaré sola y no habrá nadie que me ayude. Alabo al Señor porque me ha permitido guiarte hacia Él.
y sé que el que comenzó en ti una buena obra es capaz de llevarla a cabo. Espero volver a verte en circunstancias más agradables. Si no, nos encontraremos en el cielo. Confía en el Señor. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Pero lo olvidaré, dije. No tengo Biblia. También se ocupará de eso. Con mucho gusto te dejaría la mía, pero es un regalo de mi querida madre. Espero poder conseguirte una Biblia en francés. Ten paciencia durante unos días. Pero ahora otra cosa. Recuerda que le aconsejé a tu padre que fuera a mi casa durante estos tiempos difíciles y le ofrecí proporcionarle un pasaporte, pero vi que era inútil tratar de persuadirlo. Él está decidido a no irse de su casa. Pero tú, mi pobre hija, si ocurriera lo que tememos para tu padre, ¿no irías con tu sirvienta a casa de mi madre? Qué contenta estaría mi hermana. Les he hablado de ti y seguro que recibirás una cálida bienvenida. Pero mi padre está mucho mejor, respondí. Así parece, y de corazón espero que no tengas que aceptar mi propuesta, pero es mejor estar preparada. Y te ruego que no vuelvas a salir del jardín, pues hoy has visto lo peligroso que es. ¿No estás expuesto a ningún peligro?, pregunté. Un soldado no piensa en el peligro, dijo sonriendo. Además, mi vida está en las manos del Señor. ¿Estás seguro entonces de que Dios te protegerá de ser herido o de morir? Oh, no. No sé cómo ni cuándo mi padre me mandará a buscar, pero sé que nada puede robarme la vida que está escondida con Cristo en Dios. Con estas palabras me dejó y fue a conversar un rato con mi padre. Al cabo de una hora lo seguí y me sorprendió el cambio que había experimentado mi padre enfermo, que parecía muy pálido y débil. No quise contarle mis aventuras, pero me hizo tantas preguntas sobre mi ausencia que me vi obligada a contárselo todo. Esto y la rápida partida de nuestro huésped parecieron deprimirlo. Me vi obligada a abandonar la habitación durante un rato y, a mi regreso, encontré al coronel allí. Mi padre parecía haber recuperado el ánimo y hablaba animadamente. Evitamos toda alusión a la despedida del día siguiente y, por consenso común, no permitimos que ningún pensamiento triste amargara estos últimos momentos. Pronunciaron las últimas palabras y se intercambiaron buenos deseos, y yo estaba sola y podía llorar sin parar. Había pasado una semana feliz, pero ahora mi amigo alemán se iba, tal vez para no volver nunca, y las horas de la estancia de mi padre con nosotros estaban evidentemente contadas. Desde que murió mi madre, no tenía a nadie a quien aferrarme, y aunque mi padre había recurrido a mí en sus últimos días, todavía me sentía un poco apartada de él. Lloré hasta quedarme exhausta. Intenté orar, pero solo salían suspiros y palabras entrecortadas. Finalmente caí en un sueño agitado, hasta que por la mañana temprano el ruido de los caballos bajo mi ventana me despertó de nuevo. Me levanté, me vestí rápidamente y me acerqué a la ventana. Todavía estaba oscuro. El día no había amanecido todavía. No podía distinguir nada, excepto de vez en cuando la luz de una linterna iluminaba algún objeto aquí y allá. Oí la voz del coronel von Wertheim, que daba alguna orden. Luego salieron lentamente del patio. Escuché hasta que se apagó el último eco de los cascos de los caballos. Luego volví a la cama, pero no pude dormir. 1 o 2 horas después, cuando visité a mi padre, descubrí que él también había pasado una noche sin descanso. Parecía cansado y agotado, excepto Bárbara, que parecía feliz de volver a sus costumbres habituales. Todos parecían aburridos. La casa estaba silenciosa, casi como una tumba. Afuera era tan deprimente como adentro. Una espesa niebla se levantaba del valle. Nubes grises plomizas cubrían el cielo y el viento aullaba lúgubremente entre los árboles, despojándolos de las pocas hojas que les quedaban. Las flores de finales de otoño inclinaban sus cabezas como si ya no tuvieran valor para resistir nuestro clima frío. Todo conspiraba para hacerme sentir miserable. Cuánto anhelaba que alguien me consolara. Es cierto que tenía la conciencia de la presencia y la simpatía de Jesús, pero todavía era una niña débil e ignorante, y no tenía Biblia. No es de extrañar que mi ánimo decayera.